Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y la primera historia del día de hoy la hemos titulado El mal del huaquero. Desde tiempos inmemoriales hay labores que acarrean estigmas y que también tienen no solo riesgos físicos, pero también riesgos espirituales. Uno de estos trabajos es el de huaquero. En las regiones andinas se le conoce como huaqueros a aquellas personas que se dedican a robar tumbas y sitios arqueológicos buscando piezas de valor que después venden en el mercado negro. Diego era el hijo de un chamán muy conocido en el norte de Arequipa. Se rumoraba que el chico era huaquero. Contaba a la gente del pueblo que Diego, quien vivía con su padre en una tremenda pobreza, comenzó a manejar grandes sumas de dinero de la noche a la mañana. Venían carros lujosos y algunos incluso del extranjero, y en la oscuridad de la noche, presuntamente, hacían negocios con Diego. Se contaba que vendían desde piezas de cerámica de un valor histórico incalculable hasta momias enteras. El padre de Diego, preocupado por las implicaciones espirituales que aquello tendría, le hablaba al chico y le advertía que el día que robara la huaca equivocada, habrían consecuencias catastróficas. Dicen que un día llegó al pueblo un señor buscando a Diego. Era un señor que vestía un traje típico de la región. Diego se puso a la disposición del señor inmediatamente. El señor le dijo que necesitaba de sus servicios, que un conocido le había dicho que él contaba con todos los equipos para encontrar y desenterrar un tesoro escondido. El señor le contó que el tesoro era enorme, que había muchísimo oro, que la huaca estaba en unas tierras que le había dejado su difunto abuelo, que si él estaba dispuesto, le daría el 25% de todo lo que encontrara. El chico miró al anciano y ideas no muy honradas comenzaron a surgir en su mente. Los dos estuvieron de acuerdo y decidieron verse el próximo martes, pues según la tradición o las reglas de los huaqueros, solo se debe cavar los martes y los jueves, o de lo contrario, el oro se irá a otro lugar. Ese martes, sin falta, llegó Diego con su ayudante. El chico llevaba equipos de medición, detectores de metales y todas las herramientas necesarias. Cuando los chicos se disponían a comenzar a trabajar con los detectores de metales, apareció el señor que los había contratado. Los chicos se asustaron un poco, pues no vieron de dónde llegó el señor. El hombre les dijo que no se preocuparan, que ellos no necesitaban buscar, que él sabía dónde estaba el lugar exacto. Los chicos se miraron incrédulos, pero siguieron al hombre. Efectivamente, en el mismo lugar que señaló el hombre, después de haber comprobado con los detectores de metales, se cercioraron que en efecto allí estaba el oro. Los chicos se dispusieron a cavar y cuando estaban como a 1 metro de profundidad, tomaron un descanso y vieron al Señor como rezando y haciendo ofrendas en el agujero. Los chicos miraron al Señor de forma muy sospechosa, sobre todo Diego, pues él creció viendo a su padre haciendo rituales y trabajando como chamán. Pero aquella cosa era nueva para él, nunca había visto algo igual. Era algo diferente. El Señor no estaba pidiendo permiso, era más como si tratara de despertar a algo o a alguien. Aquello se le hizo un poco incómodo, pero el prospecto de ganar mucho dinero apartó aquella incomodidad. El señor terminó y los chicos siguieron. Cavaron un poco más y se encontraron como un bulto o un fardo envuelto en una tela roja con flores azules. Comenzaron a cavar alrededor de aquel bulto y comenzó a salir lo que buscaban. El reluciente metal amarillo se asomó y, como poseídos, los chicos excavaban a todo lo que daban. Cuando terminaron, quedaron maravillados de lo que había en aquel hoyo. En el centro, un fardo casi redondo, como una bola, y alrededor del fardo, cuencos de barro ya negros por el paso de los años, piezas de oro e incluso restos de comida. Los chicos salieron del hueco y buscaron al dueño para enseñarle el tesoro, pero el hombre no aparecía. Los chicos esperaron un poco, pero igual el hombre seguía ausente.
Diego le propuso a su compañero quedarse con todo aquello e irse del pueblo un tiempo. Aquello era suficiente para que los dos vivieran el resto de sus vidas sin necesidades materiales. El chico dudó, pero ante la insistencia de Diego, finalmente aceptó. Comenzaron cargando las piezas de oro y las cosas más pequeñas. Todo lo fueron organizando y protegiéndolo en la camioneta de Diego. Tenían que evitar por todos los medios que aquellos objetos valiosos se fueran a romper. Lo último que cargaron fue el fardo funerario envuelto en la tela roja. Y protegidos por la oscuridad de la noche, los chicos abandonaron el lugar. Diego iba callado y mirando la carretera, escuchando aquella maligna voz de la avaricia que le sugería deshacerse del chico. Se imaginaba cómo sería tener todo aquel oro para él. Deshacerse del chico sería muy fácil. Él no tenía familia, nadie lo buscaría ni lo extrañaría. Y en aquel momento decidió que era el lugar y el momento perfecto para ejecutar su plan. Diego fingió que el motor de la camioneta había dejado de funcionar. Su compañero tenía conocimientos de mecánica, así que bajó del auto y abrió el capó de la camioneta para revisar el motor. Diego encendió el motor. «Parece que funciona. Ven, regresa». Y en el momento que el chico estaba bajando el capó, aceleró y le pasó por encima. Diego no lo dudó ni por un segundo. Siguió adelante y dejó allí a su amigo, agonizando en el polvo del camino. Diego condujo por días hasta que cruzó la frontera de Perú. Se estableció en un pequeño pueblo y poco a poco comenzó a vender todo lo de valor. Botaba el dinero en bebidas, mujeres y fiestas. Todo se fue acabando, hasta que solo le quedó el fardo. Diego, desesperado por dinero, decidió vender el fardo y todo lo que se encontraba dentro. Un día, desesperado, decidió abrirlo y allí se encontró el cuerpo momificado de una chica. La chica estaba atada, pero estaba atada de una forma especial. Él había visto suficientes fardos para saber que aquello no era algo común. En la cuerda con la que ataron el cuerpo habían pequeños talismanes y grabados incas. Ignorante de todo, Diego solo lo zafó. Vendió la primera capa del fardo, que era la tela roja. Diego encontró unos excelentes compradores. Eran unos coleccionistas gringos que estaban dispuestos a pagar lo que fuera por aquel textil. La condición de la tela era impecable. Parecía que lo habían acabado de hacer. No se explicaban cómo algo que había estado bajo tierra por cientos de años estaba en aquel estado de conservación. Diego estaba feliz de haber vendido aquello, pero no se sentía muy bien físicamente. Desde el día que había abierto el fardo, un malestar que le invadía el cuerpo no lo dejaba tranquilo. Diego comenzó a perder mucho peso y su piel comenzó a tomar un tono amarillento. El malestar que sentía era tal que se vio obligado a ir al médico. Después de examinarlo, el médico sospechó alguna dolencia hepática. Probablemente el hígado estaba mal por los excesos de alcohol. Para sorpresa del médico, aquello era algo nunca antes visto. El interior del chico no se veía bien. Algunos órganos tenían secciones como necrosadas. Los órganos estaban tomando un color como carmelitoso. Parecían los órganos de un difunto. Algo muy malo estaba sucediendo. En otras palabras, Diego se estaba pudriendo vivo. Los médicos no sabían cómo tratar aquello. Los médicos le dieron unos días de vida, a menos que lograran revertir aquello. El chico se fue al aeropuerto a tomar el primer avión de vuelta a casa. Mientras estaba en la sala de esperas del aeropuerto, en las noticias, comenzaron a pasar un accidente aéreo de un pequeño avión privado. 4 norteamericanos habían perdido la vida sobrevolando Nazca. Diego quedó lívido cuando las noticias mostró la identidad de los fallecidos en el siniestro. Eran los gringos. Eran los gringos que le habían comprado la tela. Diego sabía que estaba en graves problemas. Fue solo llegar a la casa de su padre para que él mismo le diagnosticara el mal del huaquero. Diego estaba maldito y no había forma de quitar aquello. El padre hizo sacrificios, rituales, pero aquello era irreversible. La muerte de Diego era inminente. Se decía que el lugar donde Diego sacó la huaca era la tumba de una poderosa chamana inca, que se sacrificó por su pueblo. Ella se ofreció para proteger a su pueblo por toda la eternidad.
Quien desenterrara su cuerpo sería víctima de una devastadora maldición. Una de las teorías era que el señor que contrató a Diego era un chamán, cansado de que se saquearan las tumbas de su pueblo, que profanaran los lugares sagrados de sus antepasados, y que este chamán había invocado el espíritu de aquella chamana, ya fallecida, y ofreció la vida de los muchachos para que este espíritu se fortaleciera, y pudiera así cumplir su deseo de proteger a su pueblo, incluso desde el más allá. Otros creen que el hombre era la misma chamana que guió a los chicos hasta su muerte. Se decía que Diego, tiempo atrás, había saqueado la tumba de un importante monarca, quien había sido a su vez, en vida, el padre de la chamana, y que la chica había tomado la forma de su padre para buscar venganza. Nadie tiene la verdad absoluta, ni la respuesta certera a lo que le pasó a Diego. Lo que sí es sabido fue que el chico murió en condiciones verdaderamente lamentables. Lo que sí aseguraban los que vieron el cuerpo del chico antes de que sellaran el ataúd es que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Aquel perro nos atormentó. Me llamo Julio, pero me dicen Manito. Yo aprendí lo de huaquero con mi papá. Esta es una labor que requiere conocimiento. No es solo conocimiento de cómo buscar oro o cosas valiosas, pero también conocimientos de cómo protegerte cuando estás sacando una huaca. Si sacas la huaca de mala manera, puedes perderla, o puedes también enfermarte o incluso morir. La mayoría de las huacas tienen guardianes. En la zona en la que nosotros hemos sacado más huacas, es un lugar muy famoso porque tiene muchos enterramientos. Dicen que la mayoría de los enterramientos pertenecen a una misma persona. Decían que era un hacendado con muchísimo dinero. El señor temía que el gobierno le fuera a quitar sus cosas, así que tomó todo su dinero y lo cambió por oro, y después lo enterró en varios lugares de la hacienda. La hacienda de este hombre era tan grande que cuando se subdividió se hizo casi un pueblo. Hasta el momento hemos desenterrado 5 enterramientos de este hombre, y en casi todos hemos encontrado por lo menos un cuerpo humano. Muchas veces estas personas que enterraban tesoros grandes usaban a sus empleados o esclavos para que cavaran y escondieran el tesoro, y después mataban a estas personas y las enterraban junto con el tesoro. Esto tenía un doble propósito. Primero era evitar que revelaran la locación del tesoro, y la segunda era atar el alma de la persona para que se quedara allí, cuidando el tesoro, para que fueran sus guardianes, y nadie se los pudiera robar. Era como poner un tipo de maldición en aquellas cosas valiosas. Sin lugar a dudas, he tenido la oportunidad de ver muchas cosas raras cuando he estado excavando, pero lo más aterrador que me pasó fue en una de esas 5 excavaciones que les mencioné antes. Estaba con mi papá y mi tío. Era un martes en la noche. Por tradición siempre cavamos los martes y jueves, pues son los días prescritos para esto. Allí llegamos los 3, pues también es importante cavar en números impares. El grupo nunca debe ser con un número par, o las cosas no saldrán bien. Me acuerdo que aquella noche estaba muy frío. Mi papá sacó una botella de aguardiente y, como siempre, primero le ofrecimos al espíritu o a los espíritus que cuidaban aquello. También ofrecimos tabaco y quemamos un poquito de copal para que las energías negativas se dispersaran de aquel lugar. Después, cada uno nos dimos un trago y echamos manos a la obra. El viento nos castigaba porque aunque estábamos en unos terrenos bien alejados del pueblo, en aquellas tierras de cultivo no habían árboles ni nada que nos protegiera del aire. Así que tratábamos de cavar lo más rápido posible para no estar tan expuestos. Nos alumbrábamos con unos candiles y como a las 12 de la noche paramos para descansar y comer algo. Medimos con las varillas y revisamos con el péndulo y en efecto todo parecía ir bien. Volvimos a ofrecer aguardiente y mi tío comenzó a decir que estaba muy cansado, que mejor dejar de cavar y que regresaríamos el jueves. De la nada, mi tío me dijo: ¿por qué no? Tú estás descansado, pero yo no. Yo trabajé todo el día hoy.
Le aseguré a mi tío de que yo no había hablado, y mi padre también le dijo que nadie había dicho nada. Mi tío aseguró que él había escuchado claramente que alguien dijo no. No hablamos más del asunto y lo dejamos así. Si escuchamos voces y ese tipo de cosas, no respondemos, ni las escuchamos, para evitarnos problemas. Comenzamos a rezar y nos enfocamos en cavar. La tierra se ponía cada vez más dura, parecía concreto, hasta que mi tío dio un picazo y se le fue de las manos. Se le fue por un hueco. Perdimos un pico. En ese momento escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Justo detrás de nosotros escuchamos el gruñido de un perro. Era un animal enorme. Mi papá echó mano de su machete mientras iba girando lentamente. Mi tío y yo también comenzamos a girarnos. Para nuestra sorpresa, cuando estábamos frente al lugar donde debería estar el animal, no había nada. Allí no había ningún perro. Pensamos que tal vez el perro era de algún vecino o de alguien que vivía cerca, y que el animal se había asustado cuando comenzamos a girarnos. Después de aquello decidimos que mi papá y mi tío saldrían del hoyo y yo seguiría cavando, que ellos me amarrarían por la cintura para si se derrumbaba no caerme, pues ellos eran más pesados y temíamos que por tanto peso todo se fuera a derrumbar. Y en verdad no sabíamos la profundidad que había bajo nuestros pies. Volví a dar con el pico y otra vez el gruñido, pero esta vez mi padre y mi tío se encontraron ante la presencia de un enorme perro negro. El perro salivaba y mostraba sus dientes amenazador. Mi tío sacó agua bendita y comenzó a rezar. El perro le huía al agua, pero seguía gruñendo amenazante. Mi padre me ayudó a salir del hueco. Mientras mi padre y mi tío entretenían al perro, yo encendí una antorcha para tratar de azorarlo. Cuando el perro vio el fuego, retrocedió y se perdió en la oscuridad. Mi padre y mi tío estaban un poco asustados, pues temían que el perro tuviese rabia o alguna enfermedad y que nos la fuera a transmitir si nos mordía. Les pedí 5 minutos más. Les pedí que me dejaran cavar, solo a mí, y si no encontraba nada, pues nos iríamos. Bajé y solo di un picazo, y esta vez sentí como algo de barro se rompió. El tío y mi papá bajaron allí, y nos encontramos una vasija de barro llena de monedas de oro. Continué escarbando a los lados de la olla con la esperanza de que hubiera más oro, pero solo encontré unos huesos. Rápidamente pudimos ver que eran huesos de un perro. Mi tío roció con agua bendita el tesoro e hicimos unas oraciones. Pedimos permiso y comenzamos a recogerlo todo. En el ajetreo nos olvidamos del perro. Fue solo sacar la primera bolsa de monedas para que el perro otra vez apareciera allí. Pero ya no estaba solo, ahora lo acompañaba algo. Era una sombra alta que estaba junto al perro. Mi tío y mi papá saludaron y le preguntaron a la sombra si lo podían ayudar. No recibieron respuesta. Mi tío le hizo seña a mi papá de que aquello no era una persona. Mi tío comenzó a rezar y le dijo a aquella figura que se podía ir en paz, que su vigilia del tesoro ya había terminado, que ahora ellos se harían cargo de todo. Vaciaron el contenido de la botella de aguardiente sobre el oro como una ofrenda a aquella figura. Yo estaba de una pieza, pues nunca había visto un espectro así. Sí había escuchado cosas en las excavaciones, e incluso alguna que otra vez se formaban como extrañas tormentas, vientos, pájaros que cantaban en el medio de la madrugada, pero nunca había visto algo así. Una vez que los rezos y las ofrendas terminaron, aquella sombra comenzó a difuminarse. El ambiente se relajó. Nos fuimos de allí y nos llevamos un par de bolsas de oro. Nos fuimos muy agradecidos, pero yo iba un poco impresionado. Llegamos a la casa y me fui a dormir inmediatamente. No había cerrado los ojos cuando sentí algo caminando sobre mi cama. Mantuve los ojos cerrados, pero pude sentir el aliento de un perro en mi cara. Aquel maldito perro me había seguido. Temí que si me movía, aquella cosa me arrancara el rostro. Allí me quedé hasta que sentí que saltó de la cama. Pude escuchar cómo sonaban las uñas del animal en el piso. Con el rabillo del ojo
vi que aquel enorme animal salía de mi habitación. Me presigné y comencé a rezar. A la mañana siguiente le conté a mi padre, quien me aseguró que todo estaba bien, que seguro había sido un sueño, había sido una gran impresión. Creo que me lo dijo para tranquilizarme, pero ni él mismo lo creía. No podía dormir bien, me acostaba y solo pensaba en que aquel desgraciado perro podía venir a hacerme daño. Pero por 2 noches no vino. A la tercera ya estaba exhausto y me acosté a dormir. Caí en un profundo sueño. Pero cerca de las 3 de la mañana, otra vez, el bajo pestilente de aquella bestia me despertó. Otra vez estaba parado encima de mí, como deseando que me moviera para destrozarme. Lentamente fui buscando la cruz que tengo en mi cuello hasta que la alcancé. Enseguida comencé a rezar y aquella simple acción hizo que el perro se bajara de la cama. En ese instante escuché un grito de mi padre. Corrí a la habitación y allí estaba en el suelo. Aseguraba que algo o alguien lo había alado por los pies y lo había tirado al piso. Él trató de no darle importancia, pero yo sentí su miedo. Un momento después sonó el teléfono. Era la esposa de mi tío. Se había encontrado a mi tío inconsciente al pie de la escalera. Al parecer se había levantado y había bajado a la planta baja de la casa y se había caído en la escalera. Enseguida fuimos al hospital. Cuando llegamos, ya el tío estaba despierto. Tenía una pierna rota, pero nada más. Cuando su esposa no estaba presente, nos confesó que él se había despertado y que había escuchado un ruido. Y cuando fue a mirar, vio una sombra cerca de la escalera. Cuando fue a revisar, sintió cómo lo empujaron por la espalda. Nosotros también le contamos lo que habíamos vivido. Eran demasiadas cosas las que estaban pasando, así que decidimos llevar el oro a la iglesia para que el Padre lo bendijera y le quitara aquella maldición. Después de darle una generosa donación a la iglesia para los pobres, el sacerdote acordó bendecir y exorcizar lo que habíamos desenterrado. Después de aquel día todo volvió a la normalidad. La verdad, después de eso pasó un buen tiempo para que volviera a acabar. La verdad es que no importa cuánto trates de protegerte, hay cosas que sobrepasan cualquier tipo de protección. Y esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si lo hizo, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.